¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Nuevamente nos estamos encontrando en este espacio virtual para meditar en una porción de la Biblia. Quiero dar la bienvenida por encontrarse en estos momentos precisos para poder tener nuestro devocional bíblico en esta ocasión que Dios nos permite la vida y la salud. Ya es martes, así que la semana está avanzando y estamos al tercer día de la semana. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, así que, y una de las muchas maneras en las cuales Dios muestra su bondad, pues es dándonos su preciosa palabra. Así que voy a invitarle que abra la Biblia, por favor, en el Salmo número 93, un pequeño salmo, es decir, muy corto el salmo, sin embargo, muy significativo porque encontramos muchas verdades en estos cuantos versículos. Así que voy a pedirle que me acompañe leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Una vez leídos ambos versículos, vamos a dirigirnos al Señor en una breve oración. Dice la Biblia así, Salmos 93, 1 y 2. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, y tú eres eternamente. Vamos ahora, Padre, gracias por este salmo, por estos versículos. Ayúdanos, Señor, que la reflexión que vamos a tomar en consideración en esta noche pueda ser útil a nuestra vida espiritual. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Se prepara todo el escenario para recibir al Señor Jesucristo, quien es aquel que tomará el control del reino en su momento. Claro, esto no quiere decir que Él no está reinando, la Biblia lo dice, Jehová reina, pero un día tomará el trono y estará físicamente gobernando y todo ojo le verá, dice la Escritura. Me estoy refiriendo al reino milenial. Y uno de los cantos de adoración al Señor en aquel entonces seguramente será este salmo, por lo menos las primeras palabras, o ambos los primeros dos versículos que ya se leyeron. Sin embargo, quiero que notemos algo, y mi intención en estos próximos minutos es únicamente que reflexionemos y meditemos en la magnificencia de Dios. Tenemos un Dios que es magnífico, tenemos un Dios inmenso, tenemos un Dios que no hay como Él. Él es el único Dios verdadero. Puede haber muchas deidades humanas, mitológicas, puede haber muchos dioses en la mente o en el corazón de la persona, en la imaginación, en su creatividad o incluso en su naturaleza pecadora. Puede estar confiando en supuestos dioses, pero Dios es el único Dios el cual merece la adoración, porque Él es el único Dios. Quiero que notemos, hermanos, varios aspectos, o más bien un aspecto muy importante en los varios versículos de este salmo. Se menciona que Jehová reina, pero también vamos a darnos cuenta, hermanos, que se usa la palabra afirmó o afirmar. Por ejemplo, en el versículo 1, la tercera parte dice, Dios afirmó también el mundo. El versículo 2 comienza diciendo, firme es su trono desde entonces. Más adelante también en el versículo 5 nos habla, tus testimonios son muy firmes. Así que estamos viendo algo muy interesante, hermanos. Estamos hablando de un aspecto interesante, lo que hace que Dios sea un Dios magnífico, y es de la firmeza. El salmista, que no sabemos propiamente quién fue el que escribió el salmo, que finalmente eso es irrelevante. Lo más importante es el contenido y el mensaje que encontramos en dicho salmo. Pero quiero que notemos, hermanos, que se está hablando de un mundo que ha sido afirmado por Dios en el versículo 1. En ese siguiente versículo se nos está hablando del trono de Dios, que Dios ha afirmado su propio trono. Y en el versículo 5 se nos habla de que la palabra de Dios es firme. Dice tus testimonios. Sin embargo,
En el libro de los Salmos, en todos los 150 salmos que componen el libro llamado Salmos, ya sabemos que cuando la Biblia habla de tus testimonios o los testimonios de Dios, se está refiriendo para nosotros, en esta época, a la Escritura Santa, a la palabra de Dios. En aquel entonces, pues el salmista se estaba refiriendo a lo que había de palabra de Dios escrita en aquel entonces, que básicamente, para cuando el salmista debió haber escrito este precioso salmo, debió haber sido únicamente el Pentateuco y uno que otro rollo o redacción de los libros históricos y quizás algunos de los proféticos probablemente. Sin embargo, para nosotros que ya tenemos toda la revelación de Dios en un solo libro, pues sabemos que los mandamientos de Jehová, en este caso, los testimonios de Dios, es la palabra de Dios, la Biblia completa para nosotros desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Así que encontramos aquí tres aspectos importantes en los cuales Dios se ha manifestado al afirmó el mundo con su poder, dice el primer versículo, afirmó su trono con su poder y afirmó la palabra de Dios, ha sido afirmada por el Señor, de manera que los testimonios de Dios son muy firmes. Y bueno, podemos encontrar más elementos en los cuales el poder de Dios se ha manifestado a través de la firmeza. Sin embargo, en este pasaje se mencionan tres elementos muy importantes. Ahora, ¿qué significa afirmar? Eso es muy importante. La palabra firmeza, que se ha utilizado aquí en tres ocasiones para estos tres factores, tres elementos, es una palabra que literalmente significa estabilidad o confiabilidad, pero también significa ser genuino. Jehová afirmó el mundo, firme es su trono y muy firmes son sus testimonios. Está hablando de firmeza, es decir, de confiabilidad. Estamos hablando, hermanos, de que si Dios ha afirmado su trono, si Dios afirmó el mundo en el cual usted y yo vivimos, la Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Dios ha afirmado con su poder, con su presencia. Dios ha establecido, hermanos, en este mundo leyes naturales que nos rigen y aún leyes espirituales que rigen el ámbito, valga la redundancia, espiritual para buscar al Señor, para regirnos bajo los preceptos divinos. Dios ha establecido un mundo, repito y reitero, bajo leyes establecidas por Dios que el hombre solamente ha identificado, ha descubierto, pero Dios ha establecido su poder, ha establecido su trono, ha establecido este mundo, pero también nos ha dejado su palabra que es estable, es firme, es confiable. Si Dios ha hecho eso, hermanos, es entonces que tenemos un Dios confiable. Que nuestro Dios, al cual le hemos otorgado la seguridad de nuestra alma, la seguridad de nuestro futuro, la certeza de nuestra esperanza de la vida eterna, es porque es un Dios firme, es un Dios estable. Recuerda cuando Elías, el profeta Elías, con aquellos más de 600, 800 profetas de Baal, que dijo, bueno, vamos a hacer un reto y les reto, dijo Elías, vamos a ver, a establecer bajo hechos reales y prácticos, pues, ¿quién es el Dios verdadero? El Dios al cual yo creo y sirvo y predico, o el que ustedes creen. Así que fueron al Monte Carmelo y quedó establecido quién es el Dios verdadero en ese entonces, ¿recuerdan? Hay personas que creen en sus propios dioses, iba a decir, por los profetas de Baal, pero ha quedado establecido, hermanos, que Dios es el único Dios verdadero y ese Dios en el cual creemos es un Dios magnífico. Dice el versículo 1, Jehová reina y se vistió de magnificencia. Gracias a Dios, hermanos. Quiero que en esta noche nos vayamos a nuestra cama
pensando y meditando en la magnificencia de Dios. ¿Por qué Dios es un Dios magnífico? ¿Por qué Dios es un Dios que reina? Es el soberano que tiene el control, el dominio, el gobierno de todas las personas, de cada circunstancia que se vive, que se ha vivido, que estamos viviendo y que el mundo entero vivirá en el futuro. ¿Quién es aquel que domina sobre todas las leyes habidas y por haber y conocidas? Pues es Dios. Él es el que reina, porque Él es magnífico. ¿Sabe por qué Dios tiene el control? Porque Él es Dios, pero también porque Él es el original. La firmeza, la palabra firmeza aquí significa ser genuino. Él es el único Dios, el verdadero, el genuino. Él es el Dios de dioses, Señor de señores y el Rey de reyes. Y bien hemos hecho, hermanos y muchachos, en confiarle nuestra alma a ese magnífico Dios. Aquel en el cual nos encomendamos todos los días. Aquel al cual le clamamos día y noche. Aquel Dios al cual le damos gracias por lo que ha hecho por nosotros y en nosotros. Por aquel Dios que tenemos, que ha sido bueno con nosotros, que ha mostrado su ternura, su amor, su paciencia, su disciplina, su juicio sobre nosotros. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Ese es el Dios, es un Dios estable, es un Dios firme y es un Dios confiable. Los seres humanos fallamos, nos equivocamos, pecamos. Los seres humanos podemos perder credibilidad ante otras personas, pero ante Dios no. Es decir, Dios es un Dios confiable. Es decir, ante Dios, pues claro que somos pecadores y somos falibles, pero me refiero a que ante la presencia de Dios, al encontrarnos en la presencia del Señor, Dios es un Dios confiable. Hemos hecho bien, hermanos, en haberle confiado nuestra seguridad eterna de salvación. Hemos hecho bien en adorarle todos los días que nos levantamos. Hemos hecho bien en clamarle día y noche porque Él nos escucha, porque Él es magnífico. En esta noche he querido solamente que reflexionemos sobre este y varios atributos de Dios, que es la confiabilidad y la magnificencia. No nos hemos equivocado, no hemos errado, estamos en el verdadero. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad. No solamente es la vida, es el camino, sino es el verdadero. El apóstol Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 19, dice que Dios nos ha dado entendimiento para conocer y saber quién es el verdadero Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No nos hemos equivocado, hermanos. Vamos bien. Estamos en el camino correcto. Vamos por la senda que Dios ha trazado. Ahí vamos y vamos confiando en Dios. Vamos detrás del Señor. Él ha marcado un camino y vamos tras Él, porque Él es el que reina. Él es el magnífico. Él es el estable. Él es, como dice la Biblia, el que ha afirmado su trono bajo su poder. Que Dios nos ayude a permanecer siempre bajo el cobijo de nuestro Dios y reconozcamos siempre su magnificencia, su poderío y su soberanía. Jehová reina, dice la Biblia. Padre, gracias por recordarnos que tú eres el único Dios verdadero, que hemos hecho bien en alimentar nuestro corazón y nuestra alma de tu presencia y de tu magnífica persona. Ayúdanos, Señor, a someternos al gobierno, al reinado, a la autoridad, al dominio y a la autoridad y a la potestad de nuestro gran Dios. Permítenos descansar tranquilos esta noche, pensando siempre en la magnificencia de nuestro Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.